Todos hemos tenido experiencias de estudiante alguna vez, ¿cierto? Y todos hemos tenido esa sensación de que tenemos que pasar un examen para el cual no nos sentimos preparados o no entendemos mucho la materia. Tantas razones por las cuales nos da miedo presentar el examen. La historia que les traigo el día de hoy se llama The Math Test Challenge, que es como decir el desafío del examen de matemáticas. Y bueno, pinta la historia de un muchacho que sabe que tiene que hacer un examen y que busca la manera de solucionar su problema. Antes de escuchar, quiero mandarle un saludo a Ana Torres. Imagínense que Ana Torres es una alumna, es alguien que me sigue en Spotify desde Costa Rica. Y muy hermosa ella, dijo yo quiero estudiar inglés y quiero estudiar desde cero. Me adquirió uno de los módulos y el día de hoy me sorprendió porque me mandó un audio respondiendo preguntas de lo que yo enseño en ese módulo. Good afternoon, teacher. My first name is Anna. Everyone call me Annie. You can call me Annie too. My last name is Torres. And my middle name is Bessie. My full name is Ana Bessie Torres y my nickname is Annie. My teacher name is Natalia Jiménez. Me dijo su nombre, su apellido y me lo dijo con una pronunciación espectacular. Yo estoy muy orgullosa de ella. Ana, sigue estudiando, lo estás haciendo súper bien. Si a ti te interesa así, algo secuencial y tener como esos quizzes, esas actividades y tal vez uno que otro mensaje conmigo, considera comprar los módulos de inglés. Voy a dejar la información en la descripción de este video. No siendo más, escuchemos esta historia interesante. Season 5, Episode 6, Story, The Math Test Challenge. The day of the math test was next Monday, so Bill had 3 days to study. He did not like math because it was his hardest subject, but he knew he had to study in order to pass. So he came up with a simple but effective plan. First, he locked himself in his room. Then, he turned off his phone and shut off his computer. There could be no distractions. However, he left his radio on because music helped him study. Every day he studied for hours. After 2 days, he stopped because he needed help with one of the topics. Since he couldn't solve a math problem, he called his friend Peter, who was good at math. Bill asked his friend if he could help. Luckily, his friend said yes and came over. His friend helped him study for 3 hours and explained what he couldn't understand. Finally, he was ready to take the test, and Peter wished him good luck. The day of the test came. Bill took the test and passed. He finally realized that math wasn't that hard. He just needed to practice. Studying had paid off. Now listen to the story in English and Spanish. Story, The Math Test Challenge. El desafío del test de matemáticas. The day of the math test was next Monday, so Bill had 3 days to study. El día del examen de matemáticas era el lunes siguiente, así que Bill tenía 3 días para estudiar. He did not like math because it was his hardest subject. A él no le gustaban las matemáticas porque era su asignatura más difícil. But he knew he had to study in order to pass. Pero él sabía que tenía que estudiar para aprobar. So he came up with a simple but effective plan. Así que ideó un plan sencillo pero eficaz.
First, he locked himself in his room. Primero, él se encerró en su habitación. Then, he turned off his phone and shut off his computer. Luego, él apagó su celular y desconectó el computador. There could be no distractions. No podía haber distracciones. However, he left his radio on because music helped him study. Sin embargo, dejó la radio encendida porque la música le ayudaba a estudiar. Every day he studied for hours. Todos los días estudiaba por horas. After 2 days, he stopped because he needed help with one of the topics. Al cabo de 2 días, él paró porque necesitaba ayuda con uno de los temas. Since he couldn't solve a math problem, he called his friend Peter, who was good at math. Como no podía resolver un problema de matemáticas, él llamó a su amigo Peter, que era bueno en matemáticas. Bill asked his friend if he could help. Bill le preguntó a su amigo si podía ayudarle. Luckily, his friend said yes and came over. Por suerte, su amigo dijo sí y se presentó. His friend helped him study for 3 hours and explained what he couldn't understand. Su amigo le ayudó a estudiar durante 3 horas y le explicó lo que no entendía. Finally, he was ready to take the test, and Peter wished him good luck. Por fin, estaba listo para hacer el examen, y Peter le deseó buena suerte. The day of the test came. Bill took the test and passed. Llegó el día del examen. Bill hizo el test y aprobó. He finally realized that math wasn't that hard. Él finalmente se dio cuenta que las matemáticas no eran tan difíciles. He just needed to practice. Él solo necesitaba practicar. Studying had paid off. Estudiar había valido la pena. Now listen and repeat. The Math Test Challenge. The day of the math test was next Monday. So Bill had 3 days to study. He did not like math because it was his hardest subject. But he knew he had to study in order to pass. So he came up with a simple but effective plan. First, he locked himself in his room. Then, he turned off his phone and shut off his computer. There could be no distractions. However, he left his radio on because music helped him study. Every day he studied for hours. After 2 days, he stopped because he needed help with one of the topics.
Since he couldn't solve a math problem, he called his friend Peter, who was good at math. Bill asked his friend if he could help. Luckily, his friend said yes and came over. His friend helped him study for 3 hours and explain what he couldn't understand. Finally, he was ready to take the test. And Peter wished him good luck. The day of the test came. Bill took the test and passed. He finally realized that math wasn't that hard. He just needed to practice. Studying had paid off. Ahora mis explicaciones. Bueno, esta historia, como pueden ver, como aparecen en la página, ya no están. Yo estoy tomándome el trabajo porque es interesante hacerlo, de ponerle conectores. Es necesario que ustedes empiecen a ver conectores, que vean cómo se conectan una idea con otra. Y por otro lado también que se den cuenta de cómo una frase en inglés es un poco diferente a una frase en español. Yo siento que nuestro idioma español tiene mucho más libertad. Nosotros podemos empezar una frase diciendo, ayer en el bar me encontré con fulano. En inglés no. En inglés es importante que el sujeto vaya de primero y que lo que sean lugares y tiempo vayan de último. Y si vas a poner algo de antemano, tendría que ser solamente el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ayer me encontré con fulano en el bar. Pero eso de que ayer en el bar me encontré con fulano o con fulano me encontré, nosotros tenemos pienso yo que es una maravilla de nuestro idioma, que no estamos tan atados a una estructura. Y es bueno entender que el inglés, y tal vez otros idiomas también, ¿no? Yo no digo que sea solo el inglés, pero como estamos estudiando inglés, el inglés es mucho más cuadrado, muchísimo más cuadrado. ¿Y qué te va a costar trabajo a ti? Para pensar, para escribir y para hablar, te va a costar amoldarte a solamente un formato. Entonces, mira, este cuento empieza: The day of the math test was next Monday, donde podemos ver que the day of the math test, toda esa frase es el sujeto y el verbo viene siendo was. Voy a empezar a poner los verbos, los voy a poner en negrita y slanted para que se vean un poquito diferentes, para que noten, porque todos estos, acuérdense que estos relatos están en pasado, pero hay otros verbos que no están en pasado, que simplemente están en presente y tienen un to. De todas maneras, lo que esté en pasado lo voy a poner en negrita y slanted. Entonces dice, the day of the math test, el día del examen de matemáticas, was next Monday, era el siguiente lunes. Listo. So Bill had 3 days to study. Bill tenía. Had es el pasado de have. ¿Lo hemos visto antes? Sí. ¿Se los recuerdo? También, porque a mí me gusta reforzar. Y dice ahí, he did not like math. Él no le gustaban las matemáticas. Because it was his hardest subject. Aquí tenemos el uso de hardest. Esta palabra está en superlativo.
su materia más difícil, his hardest subject. Si quieren estudiar esto, la manera en que lo pueden hacer de forma independiente es que ustedes escriben en Google, así, en el buscador, escribes comparatives and superlatives, comparatives tal cual y superlatives, así, y le dan clic y ahí aparecen diversas páginas que enseñan cómo se arma el superlativo. ¿A qué me refiero con el superlativo? Pues el comparativo es cuando tú dices, cuando comparas dos elementos, A y B, y tú dices que A es más bonito que B, más caro que B, más eficiente que B. En español lo decimos con más, y cuando es menos dices que es menos, ¿sí? Menos eficiente que. En inglés se hace dependiendo del largo del adjetivo. Si el adjetivo es corto de una manera, si es más largo es de otra, si termina en i es otra. Entonces vale la pena estudiarlo porque tiene sus reglitas, ¿ya? Y el superlativo es cuando un elemento de un grupo destaca por encima de los demás. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos de eso es decir que el río Magdalena es el río más largo de Colombia. Y que los Andes son las montañas más altas del mundo, por ejemplo. Yo sé que eso no es cierto, pero estoy dando un ejemplo de superlativos. El récord Guinness está lleno de superlativos. El hombre más alto, la mujer más alta. El hombre más bajito, la mujer más bajita. El hombre más gordo, la mujer más flaca. Y así. Tienen sus récords. Eso está lleno de superlativos. En todo caso. Aquí aparece it was his hardest subject. Su materia más difícil. Hard es duro, pero también se entiende por difícil, ¿ok? Bueno, entonces sigue, but he knew, él sabía, he had to study, que él tenía que estudiar. Él sabía que él tenía. Fíjense que aquí no dice qué. Dice, él sabía, él tenía que estudiar. En inglés, tú puedes hacer eso, en español, evidentemente no. Nosotros necesitamos poner un qué. Aquí en esta frase no es necesario, pero se entiende. Entonces dice, but he knew he had to study in order to pass. Aparece una expresión nueva, in order to, que vendría siendo en español como decir, es un para, ¿sí? Para pasar, in order to pass. Usualmente lo que hacen, o sea, in order to es un para, pero tú puedes quitar in order y quedarte solo con el to, y de ahí viene que to también puede ser para, ¿ok? Y refraseando, yo podría decir, but he knew he had to study to pass, en vez de decir, he knew he had to study in order to pass. Es decir, ese in order, ese grupito de palabras, lo puedes quitar si quieres. Lo voy a poner en un color grisáceo para dar a entender que tú puedes omitirlo si quieres. No es necesario decirlo. Ok. So he came up with a simple but effective plan. Así que él vino con... No, un momento. Voy a mirar cómo fue que lo traduje, como para conservar. Él ideó. To come up with es salir con algo. Salir con algo, idear algo, ¿no? Entonces lo voy a poner todo completo. He came up with, él se ideó, él salió con un simple but effective plan, un plan muy efectivo y simple y efectivo. First, he locked himself in his room. Él se encerró con candado. Todo lo que sea con lock, ese verbo lock en pasado, implica que hay un candado puesto o un seguro puesto. Entonces él se encerró, himself, a sí mismo, in the bedroom. Himself, lo hemos visto antes, es un pronombre reflexivo. Quiere decir que tú haces algo para ti mismo. Yo hago algo para mí misma. Yo me miro a mí misma. Él se dijo a sí mismo. Ellos se hirieron ellos mismos. Sí, por eso es reflexivo, porque es como un boomerang. Tú lo lanzas, pero se devuelve a ti, ¿vale? En este caso, él se encerró a sí mismo. He locked himself in his room. Luego dice, then he turned off his phone. Turn off es un verbo frasal, es un verbo que está compuesto de dos palabras, turn y off, que quiere decir apagar. Él apagó. Y shut off quiere decir cerrar,
Shut. Ustedes han escuchado en películas, shut up, quiere decir cállate. O sea, como cierra la boca. Shut es cerrar. En este caso, él cerró el computador. También se puede interpretar que lo desconectó, que lo desenchufó. Él cerró, él apagó eso. He shut off his computer. He turned off his phone. Luego dice, there could be no distractions. Esta oración es interesante porque el no, o sea, no dice there couldn't be. Lo normal que ustedes han visto es que el no va con el primer auxiliar. En este caso el auxiliar es could. Pero esta vez el no está después de los verbos y no es not, sino no. There could be no distractions. Esto me recuerda a una canción de Mick Jagger, muy famosa, que dice I can get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I can't get. Yo puedo tener no satisfacción. Suena inmundo en español, pero en inglés suena bien. En español yo tendría que decir no puedo tener satisfacción con nada o no me satisfago con nada. En todo caso, cambia un poquitico la forma, cambia un poquitico el orden. Tienes there could be, los verbos, y luego tienes el no antes de la palabra, el sustantivo que viene, que en este caso es distractions. There could be no distractions. Bueno, luego dice, however, he left his radio on. Él dejó su radio. Cuando dice on, no es que la dejó sobre nada, la dejó prendida, la dejó encendida. He left his radio on because music helped him study. Porque la música lo ayudaba a estudiar. Bueno, nótese que voy a poner las palabras que van a estar en color azul. Es lo que yo llamo los conectores. Un conector conecta dos oraciones completas. Una oración completa tiene sujeto y verbo. Por ejemplo, la primera frase dice, the day of the math test was next Monday. El día del examen era el siguiente lunes. Ahí hay una frase completa de sujeto, verbo y un complemento. So viene siendo el conector. Y luego viene una frase que empieza de cero. Bill had 3 days to study. Bill tenía 3 días para estudiar. Así te vas a encontrar que todas las palabritas que están en azul están conectando dos frases completas que tienen sujeto y verbo, ¿ya? La idea es que identifiques esto, porque si lo sabes identificar, ya puedes hablar en inglés más largo, ya puedes unir varias ideas y tal vez al comienzo te equivoques y se te olvide poner el sujeto, porque en nuestro idioma los verbos son suficientes, ¿no? Pero en inglés no. Entonces esto es una cuestión realmente de acostumbrarte, de hacerlo varias veces y de acostumbrarte. ¿Qué conectores vemos en la primera parte? So, because, but, otra vez vuelve so he came up, así que él salió con un plan. He turned off, and bueno, there could be no distractions, however, because, bueno, ahí están, esas son las principales, because, so, but, and, aunque and es muy flexible porque and es y se puede usar con dos cosas, con dos sustantivos para conectar dos ideas, es demasiado amplio. Les voy a mostrar otros conectores como however, que esos van usualmente al comienzo de la segunda oración o de las últimas, una de las últimas. Y tienes unas palabritas que yo llamo palabras para secuenciar. Esas van a estar verdes. First, primero, ¿sí? Then, luego, ¿ok? Bueno, entonces tienes first, tienes then, y por ahí al final dice finally, ¿ok? La idea de eso es decir lo que va primero, lo que va segundo. Con eso tú ayudas a darle un orden a tus clases, ¿ok? Bueno,
Every day he studied for hours. Cada día él estudiaba por horas. En la traducción, yo uso un traductor para cortar un poco el camino. Me decía durante horas, pero realmente for es por un periodo de tiempo, por horas. Bueno, miren que esta frase inicia con every day, todos los días. Every day es una expresión de tiempo, pero como es una expresión de tiempo y esas pueden ir adelante o atrás, cuando van adelante hay que poner una coma para que se sepa que es, bueno, simplemente es una expresión de tiempo, pero la oración viene cuando empieza el sujeto. En este caso el sujeto es he. He studied for hours. Y aquí viene otra, after 2 days, otra expresión de tiempo y tiene coma. He stopped. Pasado de stop. Acuérdense que stopped con esa terminación en T es porque así suena, ¿no? Esa ed suena como una T. Stopped. Because he needed help. He needed help. Él necesitaba ayuda with one of the topics, con uno de los temas. Acá viene de pronto un conector nuevo, sense. Sense es como decir, ya que él no podía resolver, o mejor, como él no podía resolver, since he couldn't solve, como no podía resolver un problema, he called his friend Peter. Él llamó a su amigo Peter, ¿sí? Who was good at math, que era bueno en matemáticas o quién era bueno en matemáticas. Ese who was good at math, por decirlo así, es como un detalle extra. La verdad es que aquí nos dice Peter, Pedro, pero nosotros no conocemos a Pedro. Entonces, este detalle, who was good at math, es como una característica de Pedro que es importante saber. ¿Por qué lo llamó a él? Porque él era bueno en matemáticas. Entonces, he called his friend Peter, quien era bueno en matemáticas, who was good at math. Bill asked his friend. Bill le preguntó a su amigo if he could help, si él podía ayudarle, ¿ya? Aparece if, sí, de condicional, if he could help. Luckily, afortunadamente, esta expresión es una nota, me encanta, luckily, por suerte, afortunadamente, luckily, se la pongo en slanted, pero en rojo. His friend said yes, su amigo dijo sí, and came over. Came over, come over. Came over es el pasado de come over, y come over quiere decir presentarte en un lugar, aparecerte en un lugar, llegar a un lugar, como caer a un lugar de visita, ¿no? Yo estoy diciendo, bueno, pero presentarse es una muy buena traducción. Entonces, he came over, él llegó, él se apareció. His friend helped him study for 3 hours. Su amigo le ayudó a estudiar por 3 horas. And explained what he couldn't understand. Y explicó lo que él no podía entender. He couldn't understand. Ok. Miren que yo digo understand, porque el gringo dice understand. Vean, si esto fuera inglés británico, sería muy distinta la pronunciación. He couldn't understand, and habría muchas T's. Habría, el gringo es más de eres, no sé. En todo caso, esto es inglés más o menos americano porque yo aprendí inglés con American English. Igual ustedes pueden empezar a ver programas británicos si es que están por allá, por esos lares, para que la pronunciación sea un poquito más ajustada a donde tú estás. Pero si estás en Europa, pues. Pero si estás en América, pues te sirve esta. En todo caso. Finally. Aquí está finally. ¿Se acuerdan que les dije que más adelante va a aparecer finally? Aquí está. Finally, he was ready to take the test. Él estaba listo para tomar el examen. And Peter wished, otra vez aparece la T, wished him good luck. Él le deseó buena suerte. Good luck. He wished him good luck. Okay. The day of the test came. El día del examen llegó.
Bill took the test. Took es el pasado de take. Y take the test es tomar un examen. Es decir, que tú lo presentas, no que tú se lo das a tus alumnos, sino que tú eres el alumno y tú lo tomas. Entonces, he took the test, él tomó el test y lo pasó, and passed. He finally realized, aparece el verbo realize, que no estoy segura que lo hayamos visto antes. Quiere decir darse cuenta de algo. He realized, él se dio cuenta, that math wasn't that hard, que no era tan difícil, ¿sí? He just needed to practice. Ahora dirán, teacher, ¿por qué needed si suena tal cual? Needed, no need, por ejemplo. Porque hay una regla que habla de la pronunciación de la ed según las características del verbo, ¿no? Y los verbos que terminan en d y t, como need, que termina en d, o hate, que termina en t, e, a esos hay que decir needed, o sea, se le añade la sílaba que falta. Bueno, he just needed to practice. Y por último, studying had paid off. Estudiar había, es como decir, había pagado su precio, ¿no? Había valido la pena. Yo digo que es mejor en español cuando se traduce así. Intenté traducirlo lo más parecido al español posible, pero hay cosas que definitivamente es mejor la versión la versión del traductor, porque es que suena muy feo en español si lo traduzco literal. Bueno, la foto del muchacho me recuerda a mi sobrino que estudia música y justamente mi sobrino toca el contrabajo, hermoso instrumento. Esta imagen me la ayudó a crear Dalí y espero que les sirva como para ir entendiendo un poco como el contexto de la historia con todo e imágenes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya ven que esta vez está un poquito más coloreada los verbos, las palabras, pero no estoy subrayando, simplemente estoy poniendo colores. Los azules, recuerden, son conectores. Lo que está en negrita y un poquito como girado hacia la derecha son verbos que están en pasados, y si tienen ed al final en rojo, estoy enfatizando justamente cómo se escriben. Pero tu misión realmente, a pesar de que yo pongo esta imagen para que la veas, es repetir, es ver cómo se escribe y repetir cómo se oye, porque la única manera de que tú aprendas realmente inglés es dándole la oportunidad a tus oídos. Y por eso yo estos capítulos y todo lo que yo hago siempre tiene un repite conmigo, repite después. Mi inglés es un inglés estándar, bastante competente. No soy nativa, pero siento que no es importante ser nativa si mi pronunciación es buena, y es una pronunciación de la que te puedes fiar, ¿ok? Pero sí es importante que puedas repetir y que puedas hacerlo varias veces, porque si no lo haces así, pues hombre, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más difícil. No es suficiente leer de un libro, no. Para nosotros que somos latinos, es súper indispensable que tú veas la palabra, que la escuches cómo se oye y que repitas para que eso te suene, que tu lengua haga el trabajo, ¿sí?, de hacer los sonidos como lo haría el gringo o como lo haría el británico. Y así vas a ir trabajando músculos de tu boca que jamás en tu vida habías usado, y fuera de eso vas a entender pues mejor. El tema de la pronunciación es tan visceral que no vas a poder entender una película, nada, ni siquiera un sketch, ni siquiera Peppa Pig, si tú no haces el esfuerzo de tú decirlo también. Y bueno, sí, no se puede solo leer, tienes que repetir. Bueno, este ha sido todo por hoy, y mi mensaje de siempre es repeat, porque te va a hacer muy bien. Que tengas un feliz resto de domingo y espero verte pronto, bueno, el próximo capítulo, Dios mediante, el próximo domingo. Y ya sabes, si quieres aprender así, con mi estilo, pero desde cero, secuenciado, con actividades,
bien puedes contactarme. Voy a dejar la información en la descripción para que aprendas inglés de manera secuencial, para que estas dudas que surgen, que yo tengo que explicarlas así muy por encima, las puedas tener a la mano y bueno, para siempre. Que tengas un feliz día y bye bye.